La sombra y la llama, demonios del mundo antiguo que fueron los sirvientes más terribles y peligrosos de Morgoth, provenientes de la raza de los Maiar, que se unieron al Señor Oscuro en su rebelión, convirtiéndose en lo que hoy en día conocemos como los Balrog. Maego Banen Melonin, yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la historia sobre los Balrog de Morgoth. Y en Utumno reunió a sus demonios, los espíritus que se le unieron desde un principio en los días de esplendor, y que más se le asemejaban en corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero un manto de tinieblas los cubría, y el terror iba delante de ellos. Tenían látigos de llamas. Balrog se los llamó en la Tierra Media en días posteriores. Los Balrog, también conocidos como los Valaraukar, fueron originalmente Ainur creados por Ilúvatar, y probablemente son quienes se unieron a Melkor durante su discordancia en la música de los Ainur. Tras entrar en Ea, eran Maiar, espíritus menores al servicio de los Valar, al igual que Sauron, Gandalf o Melian. Tras la creación del mundo, Melkor se dirige a Arda, donde crea su primera fortaleza en Utumno. Los Balrog tomaron la forma de demonios con corazones de fuego y látigos de llamas. Melkor los reunió a su alrededor, después de la caída de las dos lámparas, y habitaron en Utumno. A lo largo de los años, Melkor trae a muchos a su servicio. Si bien algunos pueden haber estado con él desde el principio, otros fueron corrompidos con mentiras y regalos traicioneros. Sin embargo, de todos sus sirvientes, los Balrog eran los más terribles. Melkor y toda su servidumbre habitaron en Utumno tras la destrucción de las dos lámparas, hasta que con el despertar de los elfos, los Valar le hicieron frente en la batalla de los poderes, con el fin de proteger a los hijos de Ilúvatar. Melkor fue derrotado, y su fortaleza quedó destruida. Por lo que, tras la derrota de su amo, los Balrog huyen hacia el oeste y se refugian en Nanbank a la espera de su señor. Cuando Morgoth y Ungoliant escaparon de Valinor muchos años después con los Silmarils, los Balrogs todavía estaban esperando a su maestro en Angband. Después de que Ungoliant amenazara a Morgoth exigiendo los Silmarils robados, ellos escucharon su grito. Entonces los Balrogs salieron de su escondite y viajaron al Lamoth como una tempestad de fuego. Con sus látigos destruyeron las redes de Ungoliant y la obligaron a retirarse. Los Balrog fueron encontrados por primera vez por los elfos durante la Dagor Nuin Gilead, la batalla bajo las estrellas, cuando los exiliados Noldorin regresaron a la Tierra Media al final de la Primera Edad. Después de la victoria de los Noldor sobre las fuerzas de Morgoth, el señor elfo Fëanor avanzó hacia Angband con la intención de enfrentarse contra Melkor, pero los Balrog se toparon con él. Estuvo rodeado y luchó durante mucho tiempo contra ellos, antes de ser herido de muerte por Gothmog, señor de los Balrogs. Aunque los hijos de Fëanor lucharon contra los demonios de fuego, Fëanor murió poco después a causa de sus heridas. En cuanto a Gothmog, fue el señor de los Balrogs durante la Primera Edad, y el Balrog más grande que jamás haya caminado por la Tierra Media. Ocupó el título de Alto Capitán de Angband, siendo el lugarteniente de primera línea de Morgoth, así como uno de sus sirvientes más importantes. Luchó en muchas batallas en nombre de su maestro, y fue personalmente responsable de matar a 2 de los altos reyes de los Noldor. Gothmog fue inicialmente uno de los Maiar que dieron su lealtad a Melkor. Antes de la revuelta de los Noldor, ya era el gran capitán de Angband y recibió el título de señor de los Balrog. Tras la Dagor Nuin Gilead y el enfrentamiento con Fëanor, Gothmog reapareció como general de Angband en varios conflictos más importantes, incluidas la Dagor Aglareb y la Nirnaeth Arnoediad. Durante esta última, Gothmog se enfrentó al gran rey de los Noldor, Fingon, en combate. Gothmog separó a Fingon de su hueste principal, pero no pudo matarlo hasta que apareció otro Balrog detrás del rey elfo y arrojó un cinturón de fuego alrededor de él. Esto permitió a Gothmog matar a Fingon y convertir su cuerpo en polvo. Después de esto encadenó a Húrin, padre de Túrin Turambar, y lo arrastró de vuelta a Angband.
En el 510 de la Primera Edad, Gothmog y las fuerzas de Angband sitiaron la ciudad oculta de Gondolin. Mantuvieron las puertas del norte y luego se enfrentaron a Ecthelion de la Fuente, con quien Gothmog se batió en duelo. Tirando la espada de Ecthelion fuera de sus manos, Gothmog se preparó para atacarlo, pero cuando levantó su hacha, Ecthelion corrió hacia el señor Balrog, clavó su casco puntiagudo en el pecho de la bestia y los obligó a ambos a caer en la fuente del rey. Las aguas apagaron las llamas de Gothmog y lo ahogaron tanto a él como a Ecthelion, poniendo fin a la batalla de Gondolin. Al mismo tiempo, el elfo Glorfindel acompañó a los supervivientes hacia el terrible pasaje de Cirith Toronath, que se llamaba la Grieta de las Águilas. A lo largo de este estrecho marcharon en línea, cayeron en una emboscada de orcos y un Balrog estaba con ellos. Glorfindel le hizo frente y logró derrotarlo. Siguiendo con la historia de los Balrog, podemos hacernos la pregunta de cuántos Balrog tenía Melkor a su servicio durante la Primera Edad. Tolkien dijo que Morgoth llegó a tener 3, como máximo 7 Balrog, lo que significa que tras la caída de Gondolin, a Morgoth le quedaría solamente un Balrog, y en el caso de que fueran 7, en la Guerra del Aira, los elfos y los hombres se hubieran enfrentado a un total de 5 Balrog. Guerra en la cual, a pesar del inmenso poder de los ejércitos de Melkor, todos fueron destruidos, incluso los Balrog, salvo unos pocos que huyeron y se escondieron en las profundidades de la Tierra Media. Y de esos Balrog, hay uno en particular que resulta conocido para muchos, aquel que se escondería en lo profundo de las montañas nubladas, justo debajo del reino enano de Khazad-dûm, donde descansaría durante más de 5000 años. Permaneció imperturbable durante la Segunda Edad y la mayor parte de la Tercera, hasta que los mineros de Mithril, del rey enano Túrin VI, lo despertaran en el año 1980 de la Tercera Edad. En su despertar, acabó con la vida del rey, por lo que a partir de entonces fue conocido como el Mal de Durin. Los enanos intentaron luchar contra el Balrog, pero su poder era demasiado grande. A pesar de sus esfuerzos por mantener a Khazad-dûm en su contra, el rey Nain y muchos de los enanos fueron asesinados en el año 1981, y los supervivientes se vieron obligados a huir. Los orcos pudieron infiltrarse en Moria, y como resultado, muchos de los elfos silvanos de Lothlórien huyeron hacia el sur, y le dieron al reino el nombre de Moria, que significa el Pozo Negro. Y simplemente se referían al Balrog como el terror sin nombre, ya que no se dieron cuenta de lo que realmente era en ese momento. Durante 500 años, Moria quedó en manos del Balrog. Conocía los antiguos túneles excavados por cosas misteriosas sin nombre, debajo de Moria y las montañas. Alrededor del 2480, los orcos comenzaron a construir fortalezas secretas en las montañas nubladas para bloquear todos los pasos. Sauron comenzó a enviar algunas de sus criaturas a Moria. El Balrog permitió que los orcos y los trolls permanecieran en Moria mientras él moraba allí, pero sin duda le temían. Sin embargo, aunque el Balrog le permitiría obrar a Sauron, no estaría tan dispuesto a someterse a él, puesto que los dos eran Maiar, de poder similar, y lo podía considerar un igual al que no tenía por qué obedecer. La batalla de Azanulvizar fue la batalla culminante de la Guerra de los Enanos y los Orcos. Tuvo lugar ante la Gran Puerta de Moria en el 2799, y fue una victoria para los enanos. Sin embargo, los vencedores no conquistaron Moria, porque Tain, Pie de Hierro, después de haber matado al orco Azog, sintió el terror del Balrog en la puerta. A pesar de un intento fallido de recolonizar Moria por parte de Balin en el 2989, el Mal de Durin siguió siendo una amenaza en el antiguo reino de los enanos, cuya naturaleza estaba oculta al mundo exterior. Y en enero del 3019, la comunidad del Anillo viajó a través de Moria de camino al Monte del Destino, llegando al puente de Khazad-dûm el 15 de enero. Allí se encontraron con la terrible criatura. El elfo Legolas reconoció instantáneamente que era un Balrog, mientras que Gimli dejó caer su hacha con asombro, reconociendo al Mal de Durin.
De inmediato, el mago Gandalf advirtió a los miembros de la comunidad que esta criatura estaba más allá de ellos, ordenándoles que se fueran mientras él la enfrentaba. Legolas se volvió y puso una flecha en la cuerda, aunque la distancia era excesiva para aquel arco tan pequeño. Iba a tirar de la cuerda cuando de pronto soltó la mano dando un grito de desesperación y terror. La flecha cayó al suelo. Dos grandes trolls se acercaron cargando unas pesadas losas y las echaron al suelo para utilizarlas como un puente sobre las llamas. Pero no eran los trolls lo que había aterrorizado al elfo. Las filas de los orcos se habían abierto y retrocedían como si ellos mismos estuviesen asustados. Algo asomaba detrás de los orcos. No se alcanzaba a ver lo que era. Parecía una gran sombra, y en medio de esa sombra había una forma oscura, quizás una forma de hombre, pero más grande, y en esa sombra había un poder y un terror que iban delante de ella. Llegó al borde del fuego, y la luz se apagó como detrás de una nube. Luego, y con un salto, la sombra pasó por encima de la grieta. Las llamas subieron rugiendo a darle la bienvenida y se retorcieron alrededor, y un humo negro giró en el aire. Las crines flotantes de las sombras se encendieron y ardieron detrás. En la mano derecha llevaba una hoja como una penetrante lengua de fuego, y en la mano izquierda empuñaba un látigo de muchas colas. ¡Ay!, se quejó Legolas. ¡Un Balrog! ¡Ha venido un Balrog! Gimli miraba con los ojos muy abiertos. ¡El daño de Durin!, gritó, y dejando caer el hacha se cubrió la cara con las manos. Un Balrog, murmuró Gandalf. Ahora entiendo. Trastabilló y se apoyó pesadamente en la vara. ¡Qué mala suerte! Y estoy tan cansado. La figura oscura de Estela de Fuego corrió hacia ellos. Los orcos aullaron y se desplomaron sobre las losas que servían como puentes. Boromir alzó entonces el cuerno y sopló. El desafío resonó y rugió como el grito de muchas gargantas bajo la bóveda cavernosa. Los orcos titubearon un momento y la sombra ardiente se detuvo. Enseguida los ecos murieron, como una llama apagada por el soplo de un viento oscuro, y el enemigo avanzó otra vez. ¡Por el puente!, gritó Gandalf, recurriendo a todas sus fuerzas. ¡Huid! Es un enemigo que supera todos vuestros poderes. Yo le cerraré aquí el paso. ¡Huid! Aragorn y Boromir hicieron caso omiso de la orden y, afirmando los pies en el suelo, se quedaron juntos detrás de Gandalf, en el extremo del puente. Los otros se detuvieron en el umbral del extremo de la sala y miraron desde allí, incapaces de dejar que Gandalf enfrentara solo al enemigo. El Balrog llegó al puente. Gandalf aguardaba en el medio, apoyándose en la vara que tenía en la mano izquierda, pero en la otra relampagueaba Glamdring, fría y blanca. El enemigo se detuvo de nuevo, enfrentándolo, y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como dos vastas alas. Enseguida esgrimió el látigo, y las colas crujieron y gimieron. Un fuego le salía de la nariz, pero Gandalf no se movió. «No puedes pasar», dijo. Los orcos permanecieron inmóviles, y un silencio de muerte cayó alrededor. «Soy un servidor del fuego secreto, que es dueño de la llama de Anor. No puedes pasar. El fuego oscuro no te servirá de nada, llama de Udun. Vuelve a la sombra. No puedes pasar». El Balrog no respondió. El fuego pareció extinguirse y la oscuridad creció todavía más. El Balrog avanzó lentamente y de pronto se enderezó hasta alcanzar una gran estatura, extendiendo las alas de muro a muro, pero Gandalf era todavía visible. Como un débil resplandor en las tinieblas, parecía pequeño y completamente solo, gris e inclinado, como un árbol seco poco antes de estallar la tormenta. De la sombra brotó llameando una espada roja. Glamdring respondió con un resplandor blanco. Hubo un sonido de metales que se entrechocaban y una estocada de fuego blanco. El Balrog cayó de espaldas y la hoja se saltó de la mano en pedazos fundidos. El mago vaciló en el puente, dio un paso atrás y luego se irguió otra vez, inmóvil. «No puedes pasar», dijo. El Balrog dio un salto y cayó en medio del puente. El látigo restalló y silbó.
«No podrá resistir solo», gritó Aragorn de pronto, y corrió de vuelta por el puente. «Elendil», gritó, «estoy contigo, Gandalf». «Gondor», gritó Boromir, y saltó detrás de Aragorn. En ese momento, Gandalf alzó la vara y dando un grito golpeó el puente ante él. La vara se quebró en dos y le cayó de la mano. Una cortina enceguedora de fuego blanco subió en el aire. El puente crujió, rompiéndose justo debajo de los pies del Balrog, y la piedra que lo sostenía se precipitó al abismo mientras el resto quedaba allí, en equilibrio, estremeciéndose como una lengua de roca que se asoma al vacío. Con un grito terrible, el Balrog se precipitó hacia adelante, la sombra se hundió y desapareció. Pero aún mientras caía sacudió el látigo, y las colas azotaron y envolvieron las rodillas del mago, arrastrándolo al borde del precipicio. Gandalf se tambaleó y cayó al suelo, tratando vanamente de agarrarse a la piedra, deslizándose al abismo. «¡Huid, insensatos!», gritó y desapareció. Ni Gandalf ni el Balrog murieron por la caída, y Gandalf persiguió a la criatura durante 8 días, hasta que subieron a la cima de Cirac-Cigil. Allí lucharon durante 3 días y 2 noches. Al final, el Balrog fue derribado, y su cuerpo rompió la ladera de la montaña mientras caía. El propio Gandalf murió después de esta terrible experiencia, pero luego fue enviado de regreso a la Tierra Media con poderes aún mayores como Gandalf el Blanco. Así, fue el final de uno de los sirvientes más terribles de Morgoth, aunque todavía puede que quede algún otro superviviente de la Guerra de la Ira, dormido en algún rincón del mundo, aunque su paradero solo lo podemos adivinar. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego Banet Pin.